Primero, algo hemos conversado ya hace un ratito. Durante terremotos severos, los diafragmas de techos de las edificaciones con plantas en forma irregular pueden sufrir daños y deformaciones considerables y en general van a sufrir más daños que una planta regular. Y hay plantas de los más particulares, ¿no?, que podríamos considerar. Pero bueno, en general, formas en planta hay de todo tipo, regulares o irregulares. Pero algunas de estas son formas que no nos convienen o que tienen un comportamiento sismo resistente no adecuado. Estamos hablando de una forma en planta en L, una forma en planta como T, una H o una I, una cruz como esta, ¿no? Son formas en planta que hemos visto, el mejor laboratorio es lamentablemente el mismo sismo, ¿no? Es decir, cuando uno aprende más, es apenas ha habido un sismo, ir a las zonas afectadas y ver qué estructuras han sufrido y qué no estructuras han sufrido. Sobre todo cuando encontramos casos en donde cerca una a la otra, una estructura junto a la otra, una ha sufrido daño y la otra no. ¿Por qué? Porque quitamos varias variables de juego. Por ejemplo, si son dos estructuras cercanas, el sismo es el mismo. El tipo de suelo normalmente es el mismo, ¿no? Entonces hay varias características que se repiten y por lo tanto ese no es lo que ha hecho la diferencia, ¿no? Entonces comenzamos a buscar qué parámetro hay distinto entre uno y otro para que uno se haya comportado bien. En muchos casos, después de sismos, hemos visto, por ejemplo, que dos edificios, uno pegado al otro, uno, por ejemplo, en forma de L o de T, y el otro más regular, ¿no? El regular no le ha pasado nada o muy poco, y a la forma irregular ha tenido mucho daño. Entonces, sin hacer números, simplemente yo digo, bueno, la única diferencia es esto, quiere decir que este se comporta peor que el otro. Ya está. No hay que hacer muchas cosas. Pero miren, hay formas así, pero hay formas irregulares también. Si bien lo anterior, hay que tener un poco de cuidado, ya esto es una exageración, ¿no? ¿Cómo hacemos pues en planta? A ver, hagan un modelo en planta de esto. ¿Cómo se comportará, pues, no? O esto. Este es un poco más regular, ¿no? Entonces acá ya es un poquito más fácil de hacer con piso. Pero hay pues formas y formas, ¿no? Bueno, ¿qué cosa hace? Potencia la posibilidad de daño. Algunos casos, a ver, ¿qué cosa puede pasar? Posibles problemas. Vamos a ir anotando. Formas muy alargadas. Estamos hablando en planta, ¿eh? Entonces, una estructura así. ¿Cuánto es muy alargado? Tampoco no hay una línea exacta, ¿no? Depende de qué tan rígida, cuál es el material, pero digamos ya a partir de 4:1 ya estaríamos hablando de una cosa alargada, ¿no? Y mientras más exagerado sea, es peor, ¿no? ¿Qué cosa puede pasar con una estructura muy alargada? ¿Cuál es el problema que podríamos tener? El problema que podríamos tener es que en muchos de estos casos, esta es una estructura de concreto, por ejemplo, voy a asumir que yo tengo un diafragma rígido. Y la hipótesis de que eso va a ser un diafragma rígido entra en cuestionamiento. Porque si es muy alargado, que este punto y este punto tengan esa relación de conexión del diafragma rígido podría ser complicado. Y segundo, si es muy alargado, podríamos tener un comportamiento no asemejable a un sólido rígido, un diafragma rígido, porque podríamos eventualmente tener un tipo de flexión así, exagerando, obviamente, ¿no? Que un diafragma rígido no existiría. Entonces tenemos que tener cuidado con estructuras muy alargadas. ¿Cómo solucionamos esto? Hay varias posibilidades. Una es partiendo en dos.
Entonces ya tengo dos estructuras más dimensionadas. Y la otra es poniéndole algunos elementos estructurales bien repartidos a lo largo. Si yo le pongo unas plaquitas o una cosa sobre todo bien repartido, va a ser difícil que se flexione de esa manera. Lo grave sería que le ponga dos buenas placas a los costados y adentro algo más flexible. Entonces ahí sí se podría flexionar, no como un diafragma rígido, ¿no? Entonces podríamos tener ese. Un segundo caso de problema en forma en planta, huecos, aberturas. Entonces, si yo tengo una estructura como esta, ¿no? Y acá tengo pues un gran hueco, lo que me queda acá va a comportarse como un diafragma rígido. Vamos a hablar de estructuras de concreto. Es discutible. Y mientras más grande sea el hueco, más discutible todavía. Y eso que lo he dibujado ahí medio simétrico, ¿no? Entonces, imagínense un poquito irregular y con huecos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Ya sea que nosotros estemos diseñando, construyendo, supervisando, cuando tenemos estructuras, lo primero que tenemos que hacer es ver los planos y ver, ¿no? A ver, la planta, ¿tiene mucho hueco? ¿No tiene mucho hueco? ¿Es muy alargada? Es decir, prever posibles problemas. Si yo veo una estructura con muchos huecos, lo segundo que hago es, voy a ver los planos de estructuras, hablo con el que hace las estructuras, ¿no es cierto? Y digo, oye, has chequeado, hay muchos huecos, has tomado tus precauciones, ¿no? Has diseñado, es muy alargada, a ver cómo está estructurado esto. Simplemente lo que estamos tratando de hacer acá es que se prenda la lucecita roja, ¿no? Es decir, ojo, aquí hay problemas potenciales. ¿Se han tomado en cuenta? No es que no se pueda hacer. Lo único que tenemos que prever posibles daños en la estructura. Si tenemos cualquiera de estos dos casos, las estructuras son más vulnerables ante eventos sísmicos. Otro caso. Un tercer caso de problema de aleteo. Configuración en planta, complicada. ¿Qué cosa es el aleteo? Una L. Imagínense ustedes que yo tengo un sismo así. ¿Qué va a tratar de hacer esta zona? Pivotear, aletear, ¿no? ¿Respecto de quién normalmente? ¿Cuál será la zona más esforzada? Este cuerpo. Va a tratar de pivotear, ¿no es cierto? Así, respecto normalmente a esto. Y va a generar esfuerzos adicionales acá. Si yo tengo esto, abrirlo, ¿dónde se va a fracturar? En el puente. Entonces, si yo veo una estructura en planta, en L, no es que no se pueda hacer. Sí se puede hacer, pero ¿qué tendría que hacer? Mirar qué pasa acá. En todo caso, reforzar esa zona, porque esa zona es una zona que va a estar especialmente esforzada. Lo mismo si viniera en la otra dirección. Por ejemplo, esta estructura que mostramos acá. ¿Quieren que apague así? ¿Se ve mejor? No sé si quieren tomar nota. ¿Prefieren así o lo anterior? La anterior. ¿Está bien así? Entonces, imagínense esta estructura, es una estructura en L, solamente que se ha girado un poquito. Si tenemos suerte y el sismo viene así, no pasaría mucho. Pero ¿qué pasa si el sismo viene así? Va a haber ese aleteo. ¿Y qué va a ocurrir? Esta zona podría estar especialmente esforzada. Está diseñada como para estar
con esfuerzos adicionales o no. Entonces tendríamos que estar seguros de que la estructura está caminando bien. O una forma en U. Me cuesta decir que esa forma es una mala forma. Más bien, una mala forma es una forma así. Esa es una mala forma. Esa es una buena forma. Lo mismo, ¿no? Es casi, se repite la L por los dos lados. Si yo tengo pues un sismo así, tengo esta zona, ¿no?, complicada. ¿Qué cosa? Una posibilidad, bueno, es cortar y separar la edificación. Pero no siempre se puede cortar, trae otras complicaciones el cortar, ¿no? Ahorita lo podemos conversar. ¿Ya? Y entonces, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero ojo, hay que tomar precauciones. ¿Por qué es que no siempre? O sea, ¿qué problemas podríamos tener? Ya, pues yo corto acá y tengo dos estructuras. ¿Qué problemas podríamos tener? ¿Por qué no se hace siempre? Varios casos, ¿no? Porque si yo separo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el tanque elevado? ¿Tengo que hacer dos tanques? ¿O uno es suficiente? Si pongo dos tanques, estoy encareciendo. Dos tanques significa dos sistemas de instalaciones, ¿no? Y si pongo un tanque, ¿qué va a pasar? Si el tanque está acá, tengo que pasar tubería para el otro lado, pasando de una estructura que se va a mover de una manera a otra estructura que se va a mover distinto. Y a la hora de moverse distinto, ¿qué puede pasar con esas tuberías? Podrían romperse, ¿no? ¿Se pueden tomar precauciones contra eso? Sí. ¿No? Pero, entonces, o hacemos doble y tenemos un costo adicional, o hacemos, ¿no? ¿Qué pasa con no solamente instalaciones eléctricas, sanitarias, de comunicaciones, etc.? Y por último, hasta costo, hasta plata. Imagínense que esto fuera, pues, no sé, 10 metros, por exagerar. ¿Cuánto tendría que separar? ¿Cuánto es una separación para que no choquen, ¿no? Porque si chocan es lo mismo que nada. Si el edificio tuviera, vamos a hacer un edificio alto para exagerar el número, 20 pisos. ¿Cuánto es una junta, ustedes que tienen experiencia, cuánto es una junta sísmica con un edificio de 20 pisos? ¿Cuánto nos sale más o menos? ¿5 centímetros? Más, 20. ¿20? ¿30? Por 20. O menos, nos saldrá unos 30 centímetros. Imaginemos 30 centímetros. 10 metros por 30 centímetros, ¿cuánto es? 3 metros cuadrados. Eso es lo que hay acá. 3 metros cuadrados. 3 metros cuadrados por 20 pisos, 60 metros cuadrados. Que he perdido, que puedo vender. 60 metros cuadrados ya he perdido un departamento, una oficina. Estoy exagerando con los números, ¿no? Y de repente lo que hago acá lo puedo recuperar en otro lado, en fin, pero hay un costo, ¿no? No serán los 60 metros cuadrados, pero entonces, ya sea porque tengo que duplicar algunas cosas o porque tengo que tener protección especial para que estos movimientos distintos, o por costo mismo de lo que estoy perdiendo, no es tan fácil siempre dividir en dos la estructura. Otro caso en las formas en H o I. Y ahí tenemos dos problemas. Uno, el aleteo, que ya lo conversamos, y el otro es el de llamado esquinas entrantes. El aleteo ya lo hemos visto. Esquinas entrantes es este problema que tenemos acá, ¿no? Que al generar esta irregularidad vamos a tener esfuerzos, concentraciones de esfuerzos en alguna de las esquinas y por lo tanto el comportamiento no va a ser tan regular
como quisiéramos. ¿Qué pasa? Hay muchos edificios en forma de H. Imagínense que esta es la calle, tenemos una parte acá delantera, exagerando quizás estos tamaños. Tengo una parte posterior, o tengo un departamento adelante, uno atrás, una oficina adelante, uno atrás. Y en esta zona normalmente, ¿qué cosa hay? Circulación vertical, en muchos casos, ascensor, escalera, ¿no? Un poquito más ancho, más delgado. En esta zona hay escalera, entonces en alguna zona hay huecos. Y tenemos el ascensor, que no tengo techo, ¿no? Y de repente esto es así. Entonces la conexión que hay a nivel de la losa de techo entre lo de adelante y lo de atrás es una franjita así. Y esa franjita, ¿qué cosa tiene que hacer? Si yo diseñé, si mi modelo ha sido un único diafragma rígido, está diciendo que este punto de por acá y este punto de por acá están conectados por ese diafragma rígido y que tienen comportamientos asociados, ¿no? Y todo pasa porque esto aguante. Esto va a tratar de moverse algo y esto va a tratar de moverse probablemente otra cosa. Salvo que sea pues absolutamente simétrico, pero estos van a tener unas placas, unas columnas, estas otras placas, acá un huequito, acá no. Entonces, este va a bailar de una manera, este va a bailar pues vals y este va a estar bailando reggaetón, ¿no? Distinto. ¿Será todo un mismo diafragma rígido? Bien discutible. Entonces, ¿qué se hace normalmente? Bueno, le pongo ya no losa aligerada, sino le pongo losa maciza, ¿no? Y de repente le pongo un espesor más, le hago lo más rígido, o sea, para que esta fuerza cortante pueda transmitirse acá, y este elemento tiene que ser capaz de transmitir las fuerzas, ¿no? Si a la hora de transmitir se encuentra con una losa aligerada, no tan rígida y de peralte pequeño, no va a poder transmitir, el esfuerzo le va a ganar y va a fallar ahí. Entonces aquí va a fallar. Muchas veces este tipo de estructura que arquitectónicamente no es tan rara, ¿no? Ya sea H o I. Entonces tenemos que asegurarnos de o separamos ahora sí con los costos, ¿no? O hacer un análisis bien identificado de, allá estoy haciendo todo un diafragma rígido, perfecto, ¿va a funcionar como diafragma rígido? Se puede analizar esta zona, ¿no? Se puede calcular cuál es el cortante acá y ver si es que esta zona es capaz de tomar esa fuerza cortante y que los esfuerzos sean... Pero lo básico es poner ahí losa maciza, toda esa zona, y un espesor un poquito ancho para proteger lo más que se pueda, ¿sí? Una pregunta, ¿y si yo tengo un muro de cerramiento a ambos lados, o sea, unidos por vigas en donde está ahí vacío, ¿se considera como discontinuidad de diafragma o simetría? Si, o sea, en la parte que está vacía tengo un muro de cerramiento. No, en los extremos. O sea, se cierra todo como si fuera un solo... ¿Acá? No, en los lados, en los extremos. ¿Acá o acá? No, claro, en el límite de la... A ver, entra de sí. bueno, O sea, sí. con verde con el... Si esto lo cierro, pues, o sea, acá son muros unidos de cerramiento conmigo. Esto ya es... Esto vacío igual. Sigues teniendo el hueco ahí, ¿no? ¿Pero es discontinuidad de diafragma o se considera como esquina entrante? Discontinuidad. O sea, si esto es solamente... O sea, son vigas, son vigas, no son muros. ¿Qué cosa haría un muro ahí? Sería un gasto, pues, imagínate, poner ese muro. ¿Para qué pondrías un muro en todos los 10 pisos que tienes? Es que hizo proyectos, o sea, que están dentro del límite de propiedad y obviamente ponen, claro, ahí cerramiento. Vigas, de repente. Claro, si es una viga, igualito, eso no hay un diafragma de techo ahí. Eso es como si tuviera hueco, como hueco, esquina entrante,
diafragma con los problemas de diafragma rígido. Bien, ¿qué hace la norma? Como ya hemos señalado, cualquiera de estos casos los castiga como irregulares y hace que el valor de R sea más pequeño, entonces le da mayor resistencia, ¿no? Le exige mayor resistencia. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que dice la norma sobre esquinas entrantes? Si las dimensiones en ambas direcciones son mayores que el 20% de la dimensión total entrante. Para que esta estructura se considere con esquina entrante, ¿no? Este tamaño tiene que ser mayor que el 20% de esta longitud y este tamaño tiene que ser mayor que el 20% de esta longitud. Las dos cosas tienen que cumplir. Si es así, la norma lo califica de irregular y lo castiga. Bueno, hemos hablado de los huecos y hemos hablado de plantas muy alargadas. En el caso de las plantas muy alargadas, deberíamos distribuir adecuadamente los ejes sismos resistentes. Entonces, en general, ¿qué nos gusta a nosotros en planta? Nos gusta una planta doble.